¿Cómo están, hermanitos? Buenas noches. Muy bien, vamos a poner la cámara para que saludemos a la cámara. Están en vivo y les decimos buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, bienvenidos a los hermanos que están conectados en Facebook Live. Estamos ya en la penúltima clase del libro de Abdías. Hemos tenido ya probablemente, con estas serían 13 lecciones del libro, 21 versículos que nos han dado mucha información, especialmente cuando uno tiene el corazón soberbio. Abdías es un libro que se escribe a un soberbio. Lamentablemente, todo empezó desde que eran muy pequeños, desde el vientre de la madre. ¿Se acuerda los hijos el hijo de la promesa, Isaac? ¿Tuvo cuántos hijos? 2. ¿Cuáles fueron? Esaú y Jacob. Esaú formó ¿qué nación? Los edonitas de Edom. Y Jacob formó Israel. Y el conflicto empezó en el vientre de la madre de Rebeca. Rebeca estaba muy desconsolada porque sus hijos estaban peleando desde el vientre de su madre. Más adelante vemos cómo Jacob le roba la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas o de frijoles. Le roba la primogenitura y además de eso le roba la bendición de su papá. ¿Se acuerda? Todo eso ya lo vimos. Desde ese entonces hubo una gran rivalidad. A pesar que más adelante vemos una reconciliación, la historia demuestra todo lo contrario. Siempre hubo una pelea, siempre hubo un problema entre estos dos hermanos. Fueron enemigos. ¿Se acuerda cuando salió Israel de Egipto y pasó por la tierra de los edonitas? ¿Qué pasó? ¿Le dieron paso o no les dio paso? Los edonitas no le dieron paso. Edom estaba hundido en el rencor con su hermano y pensaba vengarse y le hacía muchos daños. Vimos 8 no debiste en este libro. Cuando Israel fue atacado por sus enemigos, ahí es cuando Edom, esta nación que era hermano familiar de los israelitas, ¿qué hizo? Aprovechó el momento para burlarse de la desgracia. Aprovechó el momento para atacar a sus propios hermanos, para robarles. Eso fue algo muy cruel que hizo su propio hermano. ¿Y cómo Dios detuvo a una persona soberbia? O sea, ¿cómo Él detiene a una persona soberbia? ¿Se acuerdan? Vimos una sola palabra en griego que resumía todo esto. La palabra era tapeinó, que significa humillación. Dios humilla, y ese es el trabajo de Dios, humillar al que está muy alzado, al que es muy soberbio, al que se cree demasiado alto. Dios lo humilla de tal forma que en su humillación se hace obediente. Pero este no era el caso de Edom. Edom era tan soberbio que a pesar de los castigos de parte de Dios, él no quiso arrepentirse. Vimos, hermanos queridos, que Dios le quitó algunas cosas. Por ejemplo, los edonitas confiaban en sus riquezas. ¿Qué hizo Dios con sus riquezas? Les empobreció, les quitó todo. Confiaban en sus ejércitos. ¿Qué hizo Dios? Los destruyó sus ejércitos. Confiaban en la política, sus amigos. ¿Qué hizo Dios? Les quitó sus amigos. Dios destruye la soberbia del hombre. El hombre puede ensalzarse, creerse mucho, pero ¿qué hace Dios? Dios lo humilla. La Biblia habla en el Antiguo Testamento mucho sobre abatido. O sea, abatido significa caer al suelo sin su propia voluntad. Por eso cuando en las noticias vemos, dice, abatieron a 3 delincuentes. ¿Qué significa? Que involuntariamente, ellos no querían estar en el suelo, pero le dispararon y cayeron al suelo. Desde el capítulo 1, versículo 15, vimos algo muy interesante. El día de Jehová, hoy en día se llama el día del Señor. ¿Qué pasó en el día de Jehová? Dice el texto en el versículo 15 que el día de Jehová es el día
en que Dios iba a castigar a las naciones de aquel tiempo. No solamente a las naciones, hermanos, incluido Israel también. Por eso, hoy que ya estamos hablando ya del último pasaje de este libro, vamos a ver algunas cosas desde el versículo 17 hasta el final. Por ejemplo, bueno, ya lo vimos la clase anterior, pero en el versículo 17 aparece la restauración de la adoración y la recuperación de las posesiones de Israel, ya no de Edom, de Israel. En el versículo 18, la destrucción de los enemigos y la reunificación del pueblo de Dios. En el versículo 19, la expansión del territorio israelita en los 4 puntos cardinales. En el versículo 20, el regreso de los cautivos, y en el versículo 21, la soberanía de Dios. Así que acompáñeme, por favor, vamos a leer estos 2 versículos para continuar. En el versículo 17 de Abdías, hermanos queridos, dice el texto bíblico, pero, o sea, después de anunciar el castigo que Dios hizo al soberbio, en este caso Edom, en el versículo 17 dice el texto bíblico, más en el monte de Sión. ¿Qué es Sión en la Biblia? ¿A qué representa Sión en la Biblia? Sión. Cuando hablamos de Sión, ¿a qué se refiere en la Biblia? Sión. Empieza con G, Ru y termina en Lem. Jerusalén. ¿No es cierto? Más en el monte de Jerusalén habrá un remanente que se salve, y esto lo vimos la clase anterior. Mire, alguien dirá, el bueno es Israel y el malo es Edom. La verdad es que no. Si usted pensaba eso, se equivocó. Edom era malo, quería matar, quería robar, quería destruir. Eso era la mente por un corazón dolido. No pudo manejar su ofensa, entonces como no pudo manejar su ofensa, ¿qué hizo? A robar, a matar, a vengarse, a estar siempre enojado, a estar siempre con ese rencor aquí en la mente y siempre pensando en dañar a la otra persona. Edom, así era Edom. Israel es un pícaro. O sea, Israel le robó, le quita la primogenitura, imagínese, le vio con hambre, véndeme tu primogenitura, ¿cuánto es? Un plato de frijoles, o frijoles, como dicen en otros países. Vendida, le dijo el Esaú. Y para que se concrete, le miente a su papá, como Esaú era bien velludo, se pone aquí en su brazo una piel de un animal. Tócame, papá, que soy yo. Le toca, como era muy viejito, dame la bendición, toma la bendición, bendito seas, mi primogénito. Le quita la bendición, y desde ahí, hermanos, es el rencor de Edom. Israel es un sinvergüenza, o sea, es ladrón, es pillo, es malo. Pero la diferencia, hermanos queridos, de Edom con Israel es que a pesar que los dos son malos, Israel decide arrepentirse. Entonces, ahora en esta clase bíblica vamos a ver, hermanos queridos, el camino que tiene que pasar una persona arrepentida. En este caso, Israel es como nosotros. Nosotros también salimos de Egipto, hermanos. Nosotros también hemos pecado. Y mire el versículo 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente, es decir, de los israelitas, después del castigo de Dios, hubo un resto, un remanente, significa alguien que quedó, que se salve. O sea, Dios les dio la salvación a los israelitas, después de haberles castigado tanto, y le dice el texto, y será santo. Este es el compromiso de los israelitas. La salvación siempre viene con la santidad. O sea, nadie puede decir, yo soy salvo y bueno, ahí veremos. No, la salvación, lo vimos en la clase anterior, está unida ¿a qué? Al compromiso que tiene el cristiano de santificarse, de hacerse santo. Y bueno, lo vimos en la clase anterior,
por ejemplo, Levíticos 20:26, el Señor plantea, y desde tiempos antiguos, ¿qué es la santidad? La santidad, que significa apartarse de los pueblos para pertenecer a Dios. Eso es la santidad. Y vimos en el nuevo pacto cómo Dios nos ha santificado y cuál es nuestro compromiso como cristianos para servir a Dios. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Por favor, mire atentamente lo que dice el texto. Dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Imagínese esto. Edom no quiso arrepentirse, o sea, Edom no quiso saber nada de Dios, no quiso perdonar a su hermano, no quiso reconciliarse, ok. Edom vas a ser condenado, Edom no va a quedar nadie de tu descendencia, ok. Los israelitas, hermanos queridos, sí recuperaron sus posesiones. ¿Y lo supo quién? Edom. ¿Se imagina esto? Un pueblo resentido que escuche, tu hermano sí va a recuperar las posesiones, tú no. Tu hermano sí. Y esto es tremendo, hermanos. Dios a la persona que sí quiere arrepentirse le va a restaurar y le va a bendecir. Mira el 18, por favor, versículo 18 de Abdías. Dice el texto, y la casa de Jacob será fuego. ¿Qué significa esto? Y la casa de José será llama. ¿Eso qué significa? Prácticamente Dios está diciendo, el reino del sur va a unirse al reino del norte. El reino del sur, es decir, la casa de Jacob, va a unirse a la casa de José. ¿Qué necesitamos para estar unidos entre hermanos? ¿Necesitamos un buen castigo de parte de Dios? ¿Necesitamos que Dios nos azote con violencia para que nosotros entendamos que debemos estar unidos? Después del castigo, hermanos queridos, Israel se unió, tanto el reino del norte como el reino del sur fueron unidos por Dios. Iban a ser fuego, iban a ser llama. El fin del conflicto se terminaría. Pero, ¿qué hay del conflicto con Edom? Porque los israelitas estaban en conflicto con Edom. ¿Sabe qué hizo Dios para solucionar definitivamente este conflicto? ¿Sabe lo que hizo Dios? Sacó del mapa a Esaú. O sea, la tierra de los edonitas o el reino de los edonitas desapareció del mapa. ¿Cómo Dios arregla las cosas cuando ya no se quiere reconciliar? ¿Cómo Dios arregla las cosas cuando ya no se quiere perdonar? Cuando hay mucho rencor en el corazón, ¿qué hace Dios? Este que no quiere reconciliarse, lo sacamos. Y eso es precisamente lo que hizo Dios con el pueblo edonita. Eso determinó el juez justo, hermanos. Y voy a pedir, mis hermanitos queridos, que por favor miren algo que está en la diapositiva. ¿Sí? ¿Dónde empezó todo con los israelitas? Vamos a ver el contexto de la salvación de Israel para entender el contexto de nuestra salvación. O sea, si yo quiero saber cómo Dios trabaja en mi vida, vamos a empezar aquí, hermanos queridos, aquí en Egipto. Por favor, Egipto. Un clic nomás. Ok. Ahí empezó todo. ¿Cuántos años estuvo Israel en Egipto? Uy, muchísimos, dice, ¿no? ¿Pero cuántos? 430 años. Ahí en Egipto. ¿Qué representa Egipto en nuestra vida cristiana? ¿Qué representa Egipto? ¿Quién es Egipto? ¿Egipto quién es? En nuestro tiempo. Hermanos de atrás, hermanos de adelante. ¿Quién es Egipto? El mundo. El mundo que nos tiene prisioneros. ¿Quién es Faraón en nuestro tiempo? Satanás, el rey de las tinieblas, el rey de este mundo. Entonces, Israel estaba prisionero en Egipto y los israelitas eran esclavos. Hoy en día nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿cómo éramos?
Esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Siguiente punto. ¿Qué hizo Dios? Dios envió el Cordero. Entonces, Dios manda a Moisés. Moisés no es el Cordero, por si acaso. Dios envía a Moisés, usted lo puede examinar en Éxodo capítulo 3, y le llama a rescatar a este pueblo, a Israel de Egipto. Porque los israelitas ya empezaron a sufrir del pecado. Eso generalmente pasa con el ser humano. El ser humano está feliz con la fiesta, el trago, el alcohol, el pecado. O sea, dice qué delicioso el pecado, qué rico el pecado, y está feliz en sus pecados. Pero vienen las consecuencias y empieza a sufrir. ¿Qué hace después de sufrir? Busca a Dios. Entonces, así estaba Israel, y claman a Dios y dice: Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sus padres, su descendencia, ayúdenos, Señor. Entonces Dios dice en Éxodo capítulo 3, he oído el clamor de mis hijos a causa de sus aflicciones. Entonces utiliza a Moisés, y Moisés se va para Egipto, y en Egipto le dice a Faraón: te pido en el nombre del Señor, el gran yo soy, que liberes a mi pueblo. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció y dijo: no quiero, no. Entonces Dios le dijo: no te va a dejar sacar al pueblo, entonces te voy a dar señales. ¿Y cuántas señales hizo Moisés a los egipcios para que se arrepientan? ¿Cuántos? 10 señales. ¿Cuáles son las 10 señales? Estudiarán, por favor, cuáles son las 10 señales. ¿Sí? Pero el pueblo, a pesar de las 9 señales que presentó, el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo de Israel no hizo caso, no obedeció a Dios. Entonces Dios los castigó fuertemente. Vino un juicio sobre todo Egipto. ¿Cuál fue el juicio? ¿La muerte de quién? De los primogénitos. Acuérdese la historia. La muerte de los primogénitos. Pero Dios envió salvación en medio de ese día de juicio. Entonces Dios a su pueblo le dio un mandamiento. ¿Qué le dio un mandamiento? Ustedes deben sacrificar el cordero. Entonces los israelitas debían sacrificar el cordero y debían con la sangre manchar ¿qué? Muy bien. El lindel, el marco de las puertas. Entonces vino la noche, vino el día del Señor, vino el juicio sobre Egipto y vino el ángel de la muerte. El ángel de Dios, un solo ángel, imagínense. Y pasó por donde los israelitas, y como ellos habían obedecido, pasó por alto. Por eso Pascua en inglés le traducen Passover, pasar por encima. O sea, el ángel pasó por encima de ahí porque miró la sangre. Pero cuando llegó en las casas de los egipcios, no tuvo compasión el ángel, porque había recibido la orden de Dios. Ahí murieron los primogénitos, y ahí sí, ¿qué pasó? Este faraón de Egipto dejó que ese pueblo de Israel sea libertado. ¿Se acuerda la historia? ¿Quién es el Cordero en nuestro tiempo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? También manchó un madero con sangre. ¿Cuál fue el madero que manchó el Señor Jesucristo? La cruz del Calvario. Y por esa sangre, ¿qué hace el Señor ahora con nosotros? Nos salva, nos perdona, nos limpia con su preciosa sangre. ¿Y qué pasa? La muerte pasa por encima, como la Pascua. ¿Qué le parece? Entonces, el pueblo de Israel va, ¿a dónde va a ir? Al Mar Rojo. Y en el Mar Rojo, el Señor presenta un tremendo milagro. El mar se abre en 2 partes y pasa el pueblo de Israel como en tierra seca. Dice el apóstol Pedro, dice que ellos fueron bautizados ahí. Usted puede leerlo en las cartas del apóstol Pedro. Usted también estuvo en Egipto, estuvo en el mundo en pecado,
mediante el Cordero usted obtiene la salvación, pero necesariamente tiene que pasar por las aguas. Nota el plan de salvación. Es tremendo esto. Luego que el pueblo de Israel pasa, y a propósito, ¿qué sucedió cuando ellos quisieron pasar por aquí? Los soldados egipcios. Se cerró el agua. ¿Y cómo murieron los soldados? Ahogados. Mire el juicio de Dios. Dios no olvida las cosas, hermanos. En el tiempo del nacimiento de Moisés, ¿qué estaba haciendo Faraón? ¿Matando a quién? A los bebés. Y estaba matando a los bebés porque Israel se estaba multiplicando grandemente. Todos los varones los mataron. ¿Y quién mató a esos bebés? Los soldados. ¿Y cómo murieron los soldados? De la misma manera, ahogados, porque Dios es justo. ¿Se da cuenta? Porque Dios es justo. Muy bien, después de pasar el Mar Rojo, fueron al Sinaí, al monte de Sinaí. ¿Con qué propósito? Recibir las leyes de Dios. Es el mismo proceso de nosotros, hermanos. Dice Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, dice que hagamos discípulos a todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo? A esos discípulos hay que bautizarlos. ¿Y qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas. En el Sinaí, los israelitas recibieron los 10. ¿Y el bautizado qué hace hoy en día? ¿Qué tiene que aprender? Todas las cosas después de bautizarse. ¿Se da cuenta cómo se repite la historia en nuestro tiempo también? Luego del Sinaí, ¿qué pasa? ¿A dónde van? Al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto, hermanos queridos? En el desierto hay algo que es común en todos los desiertos. ¿Qué no hay en el desierto? Agua. ¿Qué más no hay en el desierto? Comida. ¿Qué hay en el desierto? Sol, arena, cansancio. Toda persona, hermanos queridos, que sale del Sinaí tiene que ir al desierto de la vida. Le pasó al Señor Jesucristo. ¿Qué pasó después de ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Dónde fue llevado por el Espíritu Santo? Al desierto. ¿Para qué? Para ser probado. El desierto, hermanos queridos, es sinónimo de prueba. El desierto es sinónimo de tentación. Y cuando usted esté más cansado, y tiene que entender esto, hermano querido, cuando usted esté más sufrido, más agotado, ahí va a venir la tentación. Ahí va a venir la tentación. Finalmente, después del desierto, Dios sigue purificando a Israel y tienen que pasar ¿dónde? El Jordán. Nuevamente tienen que ser purificados. Nuevamente tienen que ser probados ahí. Nuevamente tienen que dar saltos de fe, porque así es el cristianismo también hoy en día. Una persona que pasa por el desierto tiene que cruzar otra vez el río, tiene que dar ese ánimo y finalmente, después del Jordán, ¿a dónde va? A la tierra prometida. Este es el proceso que tuvo que pasar ¿quién? Israel, Egipto, pasar por el Cordero, por el Mar Rojo, por el Sinaí, por el desierto, por el Jordán, para finalmente tener la tierra prometida. Hermanos queridos, los predicadores tenemos que ser sinceros con el pueblo. Para mí sería muy fácil predicarles, hermanos queridos, es fácil, pero ser cristiano no es fácil. Ser cristiano tiene que ver con sufrir, y tiene que ver con sufrir a veces pruebas muy difíciles, que a veces no se puede más, que dice, ya no avanzo, hermano, es tan difícil. Probablemente usted esté pasando por el desierto, y todos tenemos que pasar por ahí. Los apóstoles dicen siempre esto, es necesario que todos pasemos por diversas pruebas. Y los que están atribulados, daros reposo con nosotros. Pero ¿cuándo es el reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Y quiero terminar con este pasaje. Puede quitar la imagen, María José. En Deuteronomio capítulo 8, por favor, vamos a centrarnos ahí. Y quiero mostrarle algo para poder continuar con los versículos finales la siguiente clase. Porque si es cierto que
Edom ya fue castigado, o sea, Edom ya no quiso arrepentirse, le fue mal con Dios. Dios lo abatió, Dios lo humilló. Pero ¿qué hay de nosotros? Mire, hermanos queridos, yo trato de predicar de la manera un poco más práctica, o de la manera más práctica. Si usted está sufriendo, que valga la pena. O sea, si yo sufro, si usted sufre, tiene que valer la pena. O sea, ¿de qué me sirve sufrir en esta vida si no hay cambios completos en mi vida? ¿De qué me sirve sufrir en esta vida si yo voy a seguir siendo el mismo enojón, bravucón, mentiroso, fornicario, chismoso, ladrón? ¿De qué sirve? O sea, tengo que cambiar. O sea, que valga la pena el sufrimiento, hermanos. O sea, que valga la pena sufrir tanto en esta vida para que Dios me moldee. De eso se trata, dejarse moldear por el labrador. Cambiar, ser moldeable. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Mire cómo empieza. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. ¿Cómo empieza? Hay que poner por obra los mandamientos de Dios. ¿Cuándo fue esto? Cuando salieron del desierto. O sea, salen del desierto y lo primero que les dice Dios, cuiden por poner por obra todo mandamiento. Miren, por ejemplo, el versículo 11. Cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Es decir, hay que obedecer a Dios, hay que hacer caso a Dios. El primer consejo que yo puedo dar bíblicamente, según la historia de Israel, es que si usted está pasando o ha pasado pruebas difíciles, Dios le manda a guardar, a poner por obra los mandamientos de Dios. Beneficios, versículo 1. ¿Para qué? ¿Para qué hay que poner por obra los mandamientos de Dios? ¿Para qué? Para que viváis. ¿Para qué más? 6 multiplicados. ¿Para qué más? Para que entréis. ¿Para qué más? Poseáis la tierra que Jehová ha prometido con juramento a vuestros padres. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, tremendas bendiciones. Ayúdenme, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran? ¿Para qué? Viváis. ¿Qué más? Ser multiplicados. ¿Qué más? Entrar. Poseer. Poseer. Versículo 2. Miren, por eso yo les digo que valga la pena. O sea, si yo sufrí, ¿qué debo hacer? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. No era fácil, hermanos. ¿Cuánto tiempo sufrieron los israelitas? ¿Cuánto tiempo? 40 años. A veces uno tiene que sufrir mucho tiempo. 40 años es la mitad de la vida. Yo ya cumplí 40 hace poquito. Si Dios me da vida, ojalá me dé otros 40 años. Y he vivido la mitad de mi vida hasta el día de hoy. O quién sabe. Hace poco murió una hermana que tenía 34 años. No se sabe, hermanos, cuánto tiempo tenemos. No se sabe. A veces la prueba dura 12 años, como el caso de la mujer del flujo de sangre. ¿No es cierto? A veces puede ser algunos meses, no se sabe. Y no se sabe la intensidad y la fuerza de la prueba que viene sobre nosotros. Pero los israelitas sufrieron 40 años en el desierto y otra vez para. Es decir, este texto me da razones. ¿Por qué Dios permitió que Israel sufra 40 años en el desierto? ¿Para qué? Dice el texto. La primera, que no me gusta explicar, pero es la verdad. ¿Para qué? Versículo 2 estoy leyendo. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Por qué Dios permitió que usted sufra esa enfermedad? ¿Por qué Dios permitió ese sufrimiento tan grande en su vida? ¿Por qué Dios permitió esa pérdida? ¿Por qué Dios permitió eso? La verdad,
para afligirte. Es que los israelitas se portaron muy malcriados, hermano. Los israelitas menospreciaron a Dios y el poder de Dios. Y Dios los castigó, los afligió. Ese es el sentido del sufrimiento. Número 2. ¿Para qué? Para probarte, dice el texto. La prueba tiene el sentido de hacernos un test de cómo estamos. O sea, nos prueba Dios, nos ve mediante la prueba qué tal estamos en nuestra relación con Dios. Número 3, y este es el más importante. Lea conmigo, por favor. Estoy leyendo Deuteronomio 8:2. Para saber lo que había en tu corazón. Hermanito querido, hermanita, la prueba es para saber lo que hay en mi corazón. Si usted después de la prueba sigue con un corazón malo, rencoroso como Edom, si usted sigue con resentimientos, si usted no hay un cambio, sigue en su mala obra, sigue en fornicación, sigue en adulterio, homosexualismo y cualquier pecado, brujería, sigue en ese pecado y sigue en ese pecado, ¿de qué sirvió esos 40 años? O esos 12 años, o esos 20 años. ¿De qué sirvieron? Porque en la prueba Dios descubre lo que hay realmente en el corazón de la persona. ¿Y cómo la descubre? ¿Cómo sabe su corazón? Dice el texto, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando nosotros pasamos por la prueba, Dios prueba mi corazón si realmente guardamos o no sus mandamientos. Así que yo pretendo con este estudio, hermanos queridos, tal vez no seamos como Edom. Podemos ser como Israel. En todo caso, que valga la pena el sufrimiento. Porque ese es el contexto que estamos viendo en Abdías. El contexto es que los israelitas están siendo maltratados por sus enemigos, llevados a los 4 extremos como cautivos. Los israelitas están sufriendo porque no aprendieron la lección, hermanos. No es la primera vez que les pasa eso a los israelitas. Ya les pasó en el desierto lo mismo. Porque se portaron rebeldes, porque no quisieron obedecer. Y con este versículo termino, hermanos queridos. Versículo 3, y te afligió. ¿Para qué es la prueba? ¿Para qué es el desierto? Otra vez, para afligirte, para afligirte. Y mire lo que dice el texto, y te hizo tener hambre. Pero enseguida Dios sustentando, mire, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido. Pero ¿por qué Dios a ellos les dio esta tremenda necesidad de tener hambre? Un papá siempre da de comer a sus hijos, dirá alguien. Sí, un padre siempre da dar de comer a los hijos, pero Israel no entendía algo espiritual. ¿Y qué le faltaba entender? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sabe por qué Dios le hizo pasar necesidad a Israel? Para que confíe completamente en Dios. Porque Dios es el que sustenta. Edom estaba cerrado los ojos. Edom, ¿sabe qué decía? Soy rico, no tengo necesidad de nada. Soy fuerte, no tengo necesidad de nada. Tengo muchos amigos, no tengo necesidad de nada. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó todo eso. Pero Edom no entendió nada. Continuó empecinado. Seguía soberbio. Pero Israel, ¿qué hizo? Después del castigo, se arrepintió. Esa es la gran diferencia. Son 2 pecadores. El uno siguió soberbio y el otro se arrepiente. Esa es la gran diferencia, hermanos queridos. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y nos vamos a quedar hasta aquí. Solamente la última ilustración.
cuando el Señor Jesucristo fue llevado al desierto después de ser bautizado en el río Jordán, el Señor Jesucristo fue tentado en su extrema necesidad. El Señor Jesucristo ya había pasado 40 días sin comer. Tenía muchísima hambre. ¿Y quién apareció? ¿Quién apareció en ese momento? Satanás. Y la primera tentación en la necesidad de Jesús fue la siguiente: si eres el Hijo de Dios, haz que esta roca se convierta en pan. ¿Y qué respondió el Señor Jesucristo? Lo que acabamos de leer. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Cómo podemos pasar las necesidades? ¿Cómo podemos salir adelante en medio de nuestros desiertos? Confiando completamente en Dios, utilizando su santa palabra. ¿Cuál de los dos es usted? ¿El Edom, el soberbio, el que no quiere arrepentirse? ¿O Israel, el que decidió arrepentirse después del castigo? Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. La siguiente clase tenemos la última del año y es la última del libro de Abdías. Dios les bendiga.